Comunidad futbolera, la espera fue mucha. Luego de 7 años, Universidad de Chile volvía a jugar fase de grupos de Copa Libertadores, la que importa, no las fases previas. Y lo hacía en un escenario inmejorable, en el Estadio Nacional, estadio lleno, ante el último campeón Botafogo, y respondió con un triunfo tremendo. Triunfo 100% copero, ganándole por la cuenta mínima a Botafogo y debutando de la mejor manera posible. En la previa era imposible no hacer un paralelo con el debut de lo que fue ayer Colo-Colo ante Bucaramanga, pero claramente las realidades eran distintas. Primero, por los rivales. Universidad de Chile se enfrentaba al actual campeón Botafogo, que viene disminuido, es cierto, se le han ido muchos hombres institucionalmente, no está muy bien por el tema de la multipropiedad que tiene su dueño, pero sigue siendo el actual campeón y es un equipo brasileño con una inversión tremendamente superior a la de cualquier equipo chileno, versus Colo-Colo, que se enfrentaba a un equipo debutante en Copa Libertadores. Además, las aspiraciones tanto de Colo-Colo como Universidad de Chile, por más que sean archirrivales, uno tiene que ser consciente que son diferentes. Colo-Colo armándose para pelear y soñar con la Copa Libertadores, con ganarla. En cambio, Universidad de Chile, por más que sus hinchas puedan ser muy entusiastas, uno tiene que entender también que tras 7 años sin Copa Libertadores y luego de uno de los periodos deportivos más oscuros de su historia, estando a segundos incluso de bajar a segunda división, uno puede ser algo más cauteloso en cuanto a aspiraciones se refiere de Universidad de Chile dentro de esta Copa. Pero esas expectativas fueron ampliamente sobrepasadas y cumplidas por el rendimiento del cuadro azul el día de hoy, en un partido donde estuvo muy aplicado, con ciertas falencias, por supuesto, que vamos a ir desmenuzando, pero un triunfo que realmente ilusiona a la hinchada azul, ya que el partido se jugó como tiene que jugarse un partido de Copa Libertadores. Obviamente, como siempre, el ambiente muy bueno en el Nacional. Qué bueno que en el fútbol chileno se amplíe ese ambiente de copero que últimamente solamente lo estábamos viendo en Colo-Colo. Se hacía falta el regreso de la U a Libertadores, así que bien la U en ese sentido también. Un primer tiempo en el que se comenzó bien intenso, bien parejo, jugando ambos equipos a una gran velocidad, intentando llegar al arco contrario, pero la U eh, careció de conquista en el mediocampo durante gran parte del primer tiempo. Estuvo cerca del 1-0 a los 11 minutos en una jugada, en un pase extraordinario de Leandro Fernández a Javier Altamirano, que define desviado, besando el vertical izquierdo del muy buen golero John, y durante mucho rato esa fue la jugada más importante del partido, pero diría desde los 20 minutos en adelante se comenzó a notar un problema notorio en la Universidad de Chile, el mediocampo. Universidad de Chile no tenía mediocampo, no tenía intensidad en el medio juego para poder ganarlo. Y eso es un tema que Universidad de Chile va a tener que revisar para lo que queda de la temporada, porque Marcelo Díaz y Charles Aranguis pueden ser ídolos del cuadro azul, pueden ser los héroes sobrevivientes de la Sudamericana del 2011, pueden tener toda la experiencia que uno le reconoce dentro de su carrera, pero un equipo que está en Copa Libertadores no puede basar su mediocampo en dos hombres que juntos suman casi 75 años. Se necesita un jugador con un ida y vuelta, sobre todo que aporte en la recuperación. Marcelo Díaz vio la pelota pasar durante todo el primer tiempo. Eso obligó a que la línea de 3 que en un principio había armado Universidad de Chile en defensa se transformara en una línea de 5. Fabián Ormazábal y el Tucu Sepúlveda se olvidaron de pasar la mitad de cancha, ya que Botafogo, a través de Igor Jesús y
de Mateus Martí separaban a los dos costados, uno a cada lado de Marcelo Díaz, y es ahí donde Botafogo se adueñó de la pelota, intentó profundizar, pero no pudo doblegar el tremendo murallón defensivo que tuvo el cuadro de Universidad de Chile hoy. Por lejos lo mejor. Actuación impecable, tanto de Nicolás Ramírez, de Calderón y de Matías Saldivia. No tuvo casi ninguna ocasión de gol el elenco brasileño. Sí, y generó que se encerrara la U. Sí hizo que fuese un equipo partido. Sí estuvo el cuadro azul muy impreciso en la entrega, en los pases, una vez que pasaba mitad de cancha. Pero atrás, Álvarez entendió que no tenía mediocampo, que lo estaba perdiendo en ese momento. Entonces había que cerrar líneas para mantener el cero, llegar con el arco invicto al entretiempo. Y las pocas veces que Botafogo pudo rematar al arco, contó con un impecable Gabriel Castellón, que está haciendo muchos méritos para ser hoy el titular de la selección chilena. Entonces, rendimiento aceptable de la Universidad de Chile, pero que daba la sensación de que la U se estaba sintiendo inferior en el partido y estaba aguantando el cero de la única manera que podía en ese momento. Defenderse bien, cerrarse y esperar alguna inspiración de los hombres de adelante, que no llegó en ese momento. De hecho, Álvarez reacciona en el entretiempo y hace dos movimientos que cambian el partido radicalmente, que mueven la aguja. Álvarez, dentro de todo, gana en parte el partido desde la banca. ¿Por qué? Porque saca a Leandro Fernández, que había sido participativo, pero ya estaba perdiendo un poco los estribos, se había ganado una amarilla, entonces tenía la roja ahí muy cerquita de salir del horno, y también sale Javier Altamirano, que prácticamente desapareció luego de ese gol perdido. Ingresa Israel Poblete, que le entrega un poco más de ida y vuelta a la Universidad de Chile, a modo de contener un poco ese vacío que estaba generando el poco ida y vuelta que tenían Díaz con Aranguis. Entonces se gana un hombre en el medio terreno, y sobre todo la entrada de Nicolás Guerra, que estuvo muy movedizo, muy punzante, muy encarador el día de hoy, muy participativo, y eso generó que la U tuviera un desahogo. Comenzó a pararse un poco más adelante en el campo de juego, comenzó a tener la pelota para al menos ubicarse en tres cuartos de cancha, cosa que no había ocurrido en el primer tiempo. Entonces, mejora la U con los cambios, mejora la U, comienza a adueñarse, Botafogo pierde el dominio de la pelota, y eso tuvo un justo premio para el cuadro azul, porque a los previo al gol, antes del gol, a los 54, una tapada extraordinaria del golero de Botafogo ante un cabezazo de Villorio, que se nota que es un 9 de los que está ahí en el área y te responde en las pocas ocasiones que se pueden tener en Copa Libertadores. Y ahí sí, a los 59 llega el justo premio a la mejora de Universidad de Chile, y en un gran contragolpe. Medio gol es de Gabriel Castellón, que apura la jugada, sale con un saque de manos larguísimo que no se ve comúnmente en el fútbol chileno, pero está el mérito en apurar la jugada, no quemar tiempo en un balón defensivo para desahogar, para esperar que los compañeros salgan. No, él juega la contra rápido, contragolpe, Sepúlveda, Guerra, que le mete un hermoso pase en profundidad para Lucas Villorio, que define ante la salida de Guión, y por supuesto la merecida explosión en el Nacional. Se le estaba ganando al campeón vigente en un partido 100% de Copa Libertadores. Y de ahí para adelante vinieron los mejores momentos de la Universidad de Chile. Yo diría los 10 minutos posterior al gol, pudo incluso haber hecho algo más el cuadro de la U, pudo haber aumentado el marcador. Está el gol anulado a Nicolás Guerra, que para mí está mal anulado, no me parece foul del delantero azul, y es ahí donde ocurrieron los clásicos 10-15 minutos donde los equipos brasileños, cuando se encuentran en desventaja, cuando reciben ese gol en contra sorpresivo ante un rival quizás a priori inferior,
son 10-15 minutos donde los equipos o las selecciones brasileñas quedan groggy. Y es ahí donde hay que terminarles de clavar el puñal en el pecho, porque si no, la gran mayoría de las veces reaccionan, se ven que el rival no los mata y históricamente nos ha pasado que no terminan clavando el empate o nos terminan clavando el gol de la derrota. Afortunadamente para la U, la solidez defensiva de Calderón, de Ramírez y de Saldivia estuvo 100% los 90 minutos y no generó peligro el elenco de Botafogo, más allá de algunos remates desde media distancia donde Castellón estuvo respondiendo de manera impecable. No hubo una sola llegada en la que uno diga que Botafogo estuvo a punto de empatar el partido. Es más, creo que la U, si hubiese sido más preciso en el último pase, pudo haber hecho tranquilamente un segundo gol. No tuvo una llegada 100% de gol, no estuvo cerca de anotar el segundo gol, pero sí daba esa impresión que si se aceitaban un poquito algunas tuercas, pudo haber llegado el segundo. Pero ¿qué importa? Era debut, era ante el vigente campeón, se le ganó un triunfo que para la gran mayoría, y me incluyo, no estaba dentro de los cálculos iniciales de los puntos que puede ganar Universidad de Chile. Entonces, este es un regalo que tiene que ser refrendado la próxima semana. Vienen 3 partidos. Este es un rally de Universidad de Chile muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el fin de semana juega por Copa Chile ante Magallanes, seguramente jugará con equipo B, pero la próxima semana tiene 2 desafíos claves para, por lo menos, lo que significa el primer semestre del cuadro azul. Viaja a La Plata a enfrentar a Estudiantes, en lo que uno podría decir a priori que es el rival directo, pero se empareja todo con este triunfo de la U, de sacar un resultado positivo, estar con 4 puntos ya habiendo jugado con Botafogo y Estudiantes sería una gran cosecha, por lo menos 4, ojalá los 6, y en 2 domingos más es el clásico ante Colo Colo, 2 equipos que se van a enfrentar luego de 2 semanas muy exigentes de Copa Libertadores, pero en virtud de lo que se ganó hoy día en el Nacional y de lo que tiene que ir a enfrentar a La Plata, el clásico aún parece lejos. Por ahora, Universidad de Chile mostró un fútbol copero, sigue teniendo algunas falencias, pero al menos se mostró que desde la banca se pudo corregir el partido con lo que se tiene. Creo que a la U, si bien tuvo muy buenos refuerzos en este mercado de pases, la conformación del plantel ha quedado un poco corta, ha sido un poco insuficiente, no tiene ese mediocampista de ida y vuelta que uno diría a priori, este jugador es titular en cualquier equipo del torneo del fútbol chileno. Me explico, Colo Colo tiene por ejemplo a un Tomás Alarcón o a un Víctor Felipe Méndez que le pueden hacer el relevo futbolístico y físico en ciertos minutos del partido o en ciertos partidos a Arturo Vidal para que éste descanse. La U no tiene ese o esos jugadores que hagan descansar dentro de la temporada a Marcelo Díaz y a Charles Aranguis. Entonces va a tener que priorizar en algún momento Universidad de Chile en el torneo nacional seguramente el rendimiento de estos dos, porque claramente la U no puede basar su juego del mediocampo solo en ellos. Tiene que haber algo más de intensidad, tiene que haber algún conductor que al menos tome la manija del equipo en ciertos momentos del partido. Tiene que aparecer de una vez por todas Lucas Asadi y ganarse la titularidad. Muy bien el Tucu Sepúlveda podría ser ese volante, pero en este momento está siendo ocupado como volante por izquierda y está respondiendo a un muy buen nivel el hombre formado en O'Higgins, pero queda ese vacío en el medio campo. Entonces ahí es un trabajo que deberá realizar el cuerpo técnico chuncho encabezado por Gustavo Álvarez, un hombre comedido, un hombre que le baja un poco la sobreexcitación que suele tener el hincha de la Universidad de Chile en cuanto a expectativas, pero que hoy día demostró que tácticamente hizo un muy buen partido, entendió lo que era la Copa Libertadores, debut copero también para el entrenador. Entonces la U se lleva un importante triunfo. No fue poseedor de la pelota,
De hecho, el porcentaje de posición fue aproximadamente 65-35 a favor de Botafogo, pero en la Copa tienes muy pocas posibilidades de anotar y la U hizo una más que Botafogo. Con eso basta para que el hincha de la U se sienta tremendamente contento en lo que fue el retorno del cuadro de la U a Copa Libertadores de América, a la fase de grupos, que es donde realmente comienza el torneo más importante de clubes, no solo a nivel continental, sino que probablemente sea el torneo de clubes más lindo del mundo. Queremos leer los comunidades futboleras aquí abajito. Lean sus comentarios, qué le pareció el partido, cuál es su opinión, cuáles son las aspiraciones que tiene el hincha del fútbol o el hincha de la U para el cuadro azul en esta Copa Libertadores. Todo lo que ustedes quieran decir en la parrilla de comentarios, por supuesto. Dele like a este video, compártalo también para que nos ayude con el algoritmo y por supuesto suscríbase. Queremos ser aún más de los 10.000 miembros que ya son parte de la comunidad futbolera de AH. Nos estaremos viendo próximamente en algún otro video hablando de lo que es el fútbol nacional e internacional. Que estén muy bien. Chao, chao.